Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar comenzando nuestro servicio de hoy, domingo. Vamos a ver quiénes se están conectando ya. Amén. Para poder ir saludando ya a los hermanos. Amén. Amén. Vamos a ver quién se está conectando ya. Hermana Luciana, muy buenos días. Dios me la bendiga. Tenga un domingo muy bendecido. Qué bueno que ver que están conectando. Hermano Dani, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones. Qué bueno ver que están ahí ya conectándose todos. Mi querido hermano Beto, Dios me lo bendiga. Muy buenos días a todos. Tengan un domingo muy bendecido. Amén. Vamos a tomar un tiempo para darle la bienvenida al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, que podemos una vez más, Señor, venir a tu presencia. Gracias, Señor, que tu palabra enriquece nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, que en tu palabra y en tu presencia encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Espíritu Santo, esta mañana yo te pido que guíes mis palabras, que llenes mi boca, Señor, y que el mensaje que has puesto en mi corazón esta mañana sea realmente de ánimo, de fortaleza y de bendición para todos los que lo escuchen, Señor. Te pido que cada hogar, cada familia esta mañana, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor, que llenes tú ese lugar con tu presencia, con tu amor, con tu paz, con tus fuerzas, con todo lo que eres tú, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por esta maravillosa vida que nos has dado, poderte servir, poderte conocer, Señor. Y hoy, Señor, dejamos este servicio en tus manos, declarando siempre, Señor, que toda la gloria y toda la honra son solamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy buenos días, hermanos. Hermana Cori, muy buenos días. Dios me la bendiga. Siempre les encargo, hermanos, que si hay algún problema con el sonido, nos lo hagan saber. Espero que nos estén escuchando bien todos esta mañana. Amén. Mi querido hermano Oscar, Dios me lo bendiga. Buenos días. Hermana Dayana, Dios me la bendiga. Muy buenos días. Mirnita, buenos días. Hermano Alejandro, muy buenos días a todos. Qué bueno ver que ya todos se están conectando. Amén. Muchas bendiciones. Pues yo les quiero pedir esta mañana, hermanos, que tengan sus corazones abiertos, sus mentes, sus oídos a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones. Les soy sincero, yo tenía ya otro mensaje preparado para hoy desde el día miércoles pasado. Y el día jueves en la mañana las cosas comenzaron a cambiar. O más bien dicho, el Señor comenzó a cambiar las cosas. Y Dios comenzó a poner este mensaje en mi corazón. Comencé a estudiar, comencé a buscar y pues le cuento que desde el jueves he pasado tiempo en la oficina sentado tratando de poner o de hacer notas. Usted sabe que yo soy un fiel creyente de siempre prepararse uno en todo lo que uno pueda, en lo natural y en lo espiritual. Me gusta tener mis notas, me gusta tener todo bien. Pero desde el jueves he tratado de hacer notas y tener todo preparado para este mensaje. Y lo voy a ser muy sincero. Era como que Dios no me dejaba hacer notas y no me dejaba hacer notas. Simplemente me llevaba una y otra vez a esta historia que vamos a estar leyendo. Así que el día de hoy, ore por mí. Voy a tratar de comunicarle a usted de la mejor manera posible lo que Dios puso en mi corazón y lo que Dios ha estado repitiendo en mi corazón tantas veces estos días. Amén. Queremos darle también, decirle muy buenos días, hermana Gaby, Dios me la bendiga. A hermana Ileana, Dios me la bendiga, muy buenos días. Hermana Carmen, muy buenos días. A mi hermano Manuel, buenos días. Hermano Sammy, muy buenos días. Qué bueno que ya están todos ahí conectándose, amén. Entonces, yo les voy a estar pidiendo, hermanos, que vayan conmigo
al libro de Primera de Samuel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y de ese capítulo es que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30. Les voy a dar un tiempecito para que lleguen ahí. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 30. Amén. Déjeme darle una pequeña, un pequeño resumen de lo que está sucediendo en Primera de Samuel, capítulo 30. Definitivamente vamos a estar hablando de David. Amén. David estaba siendo perseguido por Saúl. Amén. Saúl se había llenado de celos en contra de David, porque las personas miraban a David como un gran guerrero. Y las personas incluso cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. O sea, a través de eso las personas miraban a David como un mayor guerrero que Saúl. Saúl se llenó de celos y comenzó a atacar a David de tal manera que David tuvo que salir huyendo en más de una ocasión de Saúl, porque él trataba de matarlo. Y la persecución de Saúl contra David se había vuelto ya tan dura que David decide salir de Israel y se va hacia la tierra de los filisteos, huyendo de Saúl, tratando de buscar él con sus hombres. David tenía a 600 hombres. Y David se va a la tierra de los filisteos huyendo, esperando que ahí le den santuario y donde él pueda vivir alejado de Saúl. Era obvio que Saúl en esas tierras no iría a buscarlo. Para que vea de lo que le estoy hablando, ahí en Primera de Samuel, capítulo 27, de los versículos del 2 al 4, dice esto: Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Esto era en la tierra de los filisteos. Y se fue con el rey Aquís. El rey Aquís lo tomó, lo aceptó, le dio santuario, le dio protección. Versículo 3 dice: Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, y escuche bien, cada uno con su familia, dice. O sea, David no solamente se llevó a sus hombres, sino que todos se llevaron a sus familias con ellos. Amén. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva o las noticias de que David había huido a Gat y no lo buscó más, dice. Entonces David se había ido con el rey Aquís, el cual le había dado protección, el cual le abrió las puertas de sus tierras, incluso le dio una tierra a David y a sus hombres para que ellos pudieran vivir ahí. Amén. Más adelante lo que sucede en el capítulo 29, usted sabe que los filisteos y los israelitas siempre fueron enemigos mortales. Y llega un momento en que una vez más el ejército filisteo comienza a reunirse y los israelitas también comienzan a reunirse para entrar en batalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los reyes o todos los reinos de los filisteos comienzan a reunir sus ejércitos para prepararse a ir en contra de Israel en batalla. ¿Y qué es lo que sucede entonces? David está ahora viviendo con uno de estos reyes filisteos. Y David se entera de que están en pos de guerra, que están levantándose, que están reuniendo sus ejércitos. Y David decide hacer algo que en esa época era lo correcto y lo honorable. David decide reunir a sus hombres y salir con el rey Aquís para pelear
incluso en contra de Israel, pero este era el rey que le había dado protección, este era el rey que le había dado una tierra donde vivir, este era el rey que le abrió las puertas, que le abrió los brazos, si usted quiere decir así. Y David se sentía obligado a ayudar a este rey. Y en esta época, el día de hoy tal vez no lo entendemos, pero en esta época eso era lo honorable, eso era lo que se esperaba que un hombre de batalla, especialmente un hombre como David, hiciera por aquella persona que le había abierto las puertas. En el capítulo 29, comenzando del versículo 1, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, escuche bien, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. O sea, David se unió a este rey que le había ofrecido ayuda, que le había dado protección, para ir y pelear juntamente con él. David estaba haciendo lo correcto. David estaba haciendo lo que se esperaba de él. Amén. Y todos sus hombres fueron con él porque ellos también sabían y reconocían que esto era lo correcto que debía de hacerse. Después de todo, este era el rey que les había abierto las puertas. Después de todo, este era el rey que incluso les había dado tierra, un lugar que ellos pudieran construir o hacer su propia ciudad, que ellos pudieran llamar su propia casa. Vaya. Y esta era la manera de dar gracias, esta era la manera de mostrar gratitud de parte de David y sus 600 hombres. Ahora, lo que sucede en esta historia es que cuando los filisteos ven que David va con el rey Aquís, los filisteos le dicen a Aquís que no quieren a David con ellos, ni a sus hombres, porque le dicen: no sea que en medio de la batalla se volteen en contra de nosotros, lo cual yo estoy seguro que David no hubiera hecho, porque era un hombre honorable, estaba mostrando él su honorabilidad en esta forma. Pero fue tanta la insistencia de que no querían a David, aunque David y sus hombres ya habían salido de su tierra, ya habían salido de sus hogares con el rey Aquís, ya estaban llegando al lugar de la batalla, ya estaban ahí cerca, 2 o 3 días de camino. El rey Aquís le dice a David: bueno, ¿sabes qué? Mejor vete de regreso, porque ellos no te quieren aquí. Así que David y sus hombres se dan la vuelta y comienzan el camino de regreso hacia sus hogares. Y aquí es donde comienza entonces la historia en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Comienza y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y después vamos a ir viendo lo que el Señor fue mostrándome de diferentes lugares. Amén. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, o sea, ya Siclag era el lugar donde ellos vivían, y ya tenían 3 días de haber salido de ahí. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, ahora los amalecitas, era otro grupo de guerreros, era otro pueblo, no eran filisteos, era otro pueblo que también era enemigo de ellos. Dice: al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado, dice, a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. Quiero que recuerden eso. A nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz
y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era una prenda que ellos se ponían encima para buscar a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Dios le contestó: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El día de hoy, mi querido hermano, yo quiero hablarles a ustedes de qué hacer cuando la batalla parece perdida. Estamos viendo que aquí David y sus hombres habían dejado sus hogares, pero habían dejado sus hogares por una buena razón, por una buena causa. Habían dejado sus hogares para irle a ofrecer ayuda a aquel rey que les había abierto las puertas a ellos. David y sus hombres habían salido, estaban haciendo lo correcto. Pero lo que sucede es que mientras que ellos fueron y estaban haciendo lo correcto por un lado, el enemigo viene y ataca sus hogares por otro lado. Y cuando ellos regresan y se encuentran con todo esto, es algo desastroso, mi querido hermano. Porque vemos que la palabra dice en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, dice, y lloraron, y escuchen bien esto, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez le han faltado a usted las fuerzas para llorar, hermano? ¿Alguna vez ha llorado usted tanto que ya no hay lágrimas? Ya no hay fuerzas. Ya no hay ni siquiera ánimo de dónde sacar ese llanto de lo mucho que hemos llorado. Y yo le quiero decir algo, lo que estos hombres estaban pasando ahorita es que ellos estaban viendo que sus hogares, sus familias, sus hijos, sus hijas, sus bienes, parecía que la batalla se había perdido totalmente. Y lo más difícil, mi querido hermano, es esto. Yo quiero que lo traigamos a nuestra vida el día de hoy y que lo veamos de esta forma. ¿Cómo es que puedo yo salir a hacer algo lo correcto? ¿Cómo es que puedo yo salir a hacer lo que se espera de mí, lo correcto, hacer algo bueno y regresar y darme cuenta que en mi casa estoy perdiendo la batalla? ¿Cómo es que yo puedo salir a las calles a predicar el evangelio, pero no puedo ganar a mi familia? ¿Cómo es que yo puedo salir a una reunión de jóvenes, orar por jóvenes que aceptan a Cristo, pero en mi casa mis hijos no están aceptando a Cristo? Y sentimos que la batalla se está perdiendo en nuestros propios hogares. ¿Cómo puedo yo ir a la iglesia y tener un gran servicio y recibir una gran bendición del Señor? Y fue un servicio maravilloso. Y regreso a mi casa y me doy cuenta que mi familia está hecha a pedazos. Me doy cuenta que mi familia no cree en Dios como yo lo estoy haciendo. Me doy cuenta que vamos en direcciones diferentes. Y yo digo, pero si yo estaba haciendo lo correcto.
Pero si yo he estado haciendo lo correcto, ¿por qué es que mis hijos todavía no le sirven al Señor si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy orando por otros jóvenes? ¿Cómo es, Señor, que yo puedo salir a orar por un enfermo a otros hospitales y ver que estas personas son sanas, pero en mi casa pareciera que estoy perdiendo la batalla con la enfermedad? ¿Cómo es, Señor, que yo puedo orar por otros para que Dios los prospere? Y vemos que, y veo que el Señor los está prosperando. Y después regreso a mi casa a darme cuenta que tengo necesidad. Que la prosperidad que yo estoy orando por otros y la prosperidad que le está llegando a otros, no me está llegando a mí. ¿Cómo es, Señor, que yo puedo estar perdiendo la batalla en mi propio hogar? ¿Cómo puedo yo estar perdiendo la batalla en mis finanzas? ¿Cómo puedo estar perdiendo? Pareciera que estoy perdiendo la batalla. Recuerde que David y sus hombres salieron a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido a hacer lo correcto como hijos de Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a orar por otros, a bendecir a otros, a predicar a otros lados? Pero pareciera que en nuestras vidas estamos perdiendo la batalla. Y eso nos trae llanto, hermano. ¿Cómo puede un pastor ver a tantas personas aceptar a Cristo en su ministerio y todavía saber que hay hijos que todavía no lo han aceptado? ¿Cómo podemos pelear otras batallas para otras personas y ver victorias y regresamos a nuestros hogares, a nuestras vidas, y pareciera que esas mismas batallas que otros ganan y que somos parte de esas victorias en las vidas de otros, en nuestras propias vidas, pareciera que estamos perdiendo esa batalla, hermano? Mi pregunta es, ¿cómo nos hace eso sentir? La palabra dice que David y sus hombres alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mi querido hermano, esto fue algo desastroso para David y para todos sus hombres. Regresar a sus hogares y encontrarse con que todo había sido quemado. Les habían robado absolutamente todo y sus seres queridos ya no estaban ahí porque se los habían llevado cautivos. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que en esta época, cuando los pueblos atacaban una ciudad, cuando un pueblo enemigo atacaba una ciudad, lo hacía por dos razones únicamente. La primera razón era para expandir su reino. ¿Y qué es lo que hacían? Atacaban esa ciudad, conquistaban esa ciudad y se quedaban en esa ciudad. La razón de quedarse ahí y conquistar era para expandir su reino, y el reino lo expandían con territorio. Así que conquistaban una ciudad y se quedaban ahí, mataban a la mayoría de soldados y hombres, pero no a todos, porque iban a necesitar de personas, de mujeres, de niños que trabajaran en esa ciudad para ellos. La otra razón era simple y sencillamente para entrar a una ciudad, robar los bienes y regresar ellos a su ciudad con riquezas. La segunda razón era buscar riquezas. Ahora, en la segunda razón, lo que hacían era entrar a una ciudad, matar a todas las personas que podían, tomar las riquezas y se llevaban únicamente las riquezas, no a las personas. Porque las personas significaba otra boca que alimentar, alguien más que cuidar, y eso no es lo que ellos querían. Ellos solo querían las riquezas. Así que entraban a una ciudad, la atacaban, mataban a todos, tomaban sus riquezas y se iban. Y era obvio que los amalecitas habían hecho eso. No habían llegado a conquistar para expandir su territorio, habían llegado a robar las riquezas y los bienes de David y sus familias. Pero lo interesante es esto.
Dice en el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. A nadie habían dado muerte. Miren, lo primero que el Señor me mostró a mí en este versículo, mi querido hermano, y que el Señor puso en mi corazón es esto. Él me dijo, muchas veces habrán pérdidas, pero no habrá destrucción. Habrán pérdidas, pero no habrá destrucción. Definitivamente para David y sus hombres hubieron pérdidas, porque llegaron y se encontraron con que la ciudad había sido quemada, había sido destruida, se habían robado todas sus cosas. Pero lo peor que les podía haber pasado, que hubieran matado a todos sus familiares, hijos, hijas y esposas, eso no sucedió. Hubo pérdidas, pero no hubo destrucción. Dios cuidó y Dios estuvo protegiendo lo más querido, lo más preciado. Porque mire, las riquezas, los hogares se vuelven a construir, se vuelven a levantar. Y el Señor me dijo, muchas veces vamos a pasar por pérdidas. Pero hermano, una pérdida no es una destrucción. Destrucción es el final de algo. Hasta ahí llegó, se acabó, ya no existe, ya no hay más. Y Dios dice, habrán pérdidas en nuestras vidas, pero no va a haber destrucción. Déjeme decirle algo. ¿Cuántos en estos últimos meses de cuarentena, durante toda esta locura que ha estado viviendo el mundo, muchos hemos tenido pérdidas? Hay quienes han perdido sus trabajos, hay quienes han perdido sus negocios. Todos hemos perdido la paz, todos hemos perdido la confianza en muchas otras cosas. No perdamos nuestra confianza en el Señor. Hemos perdido muchas cosas y han habido quienes que tristemente han perdido seres queridos. Pero déjeme decirle algo, habrá pérdida, pero no habrá destrucción. Si usted ha perdido su trabajo, no se preocupe. Dios va a tener algo mejor para usted más adelante. Si usted ha perdido su negocio, no se preocupe. Dios no va a dejar de bendecirlo. Dios no va a dejar de cuidar de usted. Si ha perdido un ser querido, déjeme decirle algo. Si esa persona murió conociendo a Dios, hay pérdida, pero no hay destrucción. Porque llegará el día en que volveremos a verlos. Hay pérdida, pero no hay destrucción. Destrucción es cuando alguien muere sin Dios en su corazón. Y aunque estemos aquí entristecidos y sin fuerzas para llorar más, dice la palabra. Así como estaban ellos, ya no tengo fuerzas para seguir llorando. Déjeme recordarle algo, hubo pérdida, pero no habrá destrucción. No se preocupe por ese trabajo no era lo único que Dios tenía para usted. Ese negocio no es la única forma que Dios podía prosperarlo a usted. No se preocupe. Le hemos dicho adiós a seres queridos, pero bendito sea el Señor, tenían a Dios en su corazón. No se preocupe. Hubo pérdida, pero no destrucción. Porque llegará el día en que volveremos a verlos. Porque llegará el día en que Dios volverá a darnos un mejor trabajo del que teníamos antes, un mejor negocio del que teníamos antes. Los amalecitas habían llegado a robar riquezas. Y lo que debieron haber hecho es matar a hombres, matar a mujeres, matarlos a todos. Y David y sus hombres hubieran regresado a encontrar los cuerpos de sus seres queridos, pero Dios no lo permitió. Yo le voy a decir algo, Dios no va a permitir que en medio de sus hijos haya destrucción. Aun cuando haya pérdida, no habrá destrucción. Dice el Señor, dice la palabra, que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es obvio, mi querido hermano, que cuando atravesamos estas pérdidas, cuando atravesamos estos momentos difíciles, va a haber llanto, hermano, va a haber dolor, va a haber tristeza. Y yo le digo muchas veces a las personas, no hay vergüenza, no es pecado llorar y sentirnos tristes, siempre y cuando sigamos aferrados al Señor. Y dice que habían sido tomadas las dos mujeres de David
Y David se angustió, dice, mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, dice. Ahora imagínese, David en este momento no solamente está con el dolor y el llanto de regresar a su ciudad y ver que había sido todo destruido y que sus esposas habían sido llevadas cautivas y que todas las demás familias habían sido llevadas cautivas y su alma estaba destrozada, sino que ahora estaba angustiado porque sus hombres estaban ahora hablando de apedrearlo a él. O sea, encima de haberlo perdido todo, ahora comienzan sus hombres a decirle que la culpa era suya. Por eso lo querían apedrear, porque lo estaban culpando de esto. Yo le digo algo, mi querido hermano, nunca deje que el enemigo ponga culpa en su corazón por hacer las cosas correctas. Nunca deje que el enemigo le diga a usted que está pasando momentos difíciles porque no hizo esto, porque no hizo aquello, porque no hiciste esto, o porque estabas haciendo aquello, porque olvidaste esto. No, mi querido hermano. Si usted sabe que lo que usted estaba haciendo era lo mejor que podía hacer, era lo correcto que tenía que hacer, era lo que Dios esperaba que usted hiciera, usted no deje que el enemigo lo llene de culpa en su corazón, mi querido hermano. Porque eso es lo que Satanás muchas veces va a hacer. Yo le voy a decir algo, el verdadero enemigo de nuestras familias y de nuestros hijos es Satanás, y él está tratando muchas veces de poner la culpa en nosotros. Si hubieras esto hecho diferente, no, mi querido hermano, si usted ha estado haciendo las cosas tal y como Dios esperaba que usted las hiciera. Dice que David estaba angustiado, que David estaba llorando hasta ya no tener fuerzas para llorar más. David estaba ahora angustiado, preocupado que sus propios hombres lo querían matar. ¿Qué hace uno en esa situación? Pongámonos nosotros en esa situación y digamos, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué he hecho yo en esas situaciones? ¿Hubiera yo salido huyendo? ¿Me hubiera yo ido a esconder a otro lugar y yo hubiera dicho, bueno, hasta aquí llegué, se acabó? Ya lo perdí todo, ya no hay esperanza. Estaba haciendo las cosas correctas y por este otro lado estaba perdiendo lo que yo más quiero, lo que más me importa, lo que más necesitaba. Mejor salgo huyendo, mejor me voy a ir a esconder. No quiero que estos me apedreen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? David era un hombre que ya estaba acostumbrado a esconderse en cuevas, huyendo de Saúl. Para él no hubiera sido nada nuevo salir huyendo otra vez, a esconderse a otras cuevas y a llorar amargamente. Lo que sí hubiera sido una pérdida final. Pero vea lo que David hace. Porque el pueblo, dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Más David, ¿sabe qué significa ese más? Ese más pone a David aparte de todos los demás. Ese más hace una gran diferencia. Ese más separa a David de los otros 600 hombres que en ese momento estaban llenos de amargura, estaban llenos de tristeza y con toda razón, mi querido hermano. Tenían toda la razón de estar en amargura, de estar en tristeza. Claro que sí, pero David se separa, la palabra lo separa, dice más David, o sea, él, solamente él, hace algo que los otros 600 no hicieron. Dice David, se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, mi querido hermano, cuántas veces, y yo quiero que usted note algo. Aquí no dice, y Dios fortaleció a David. Dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. David fue el que buscó esa fortaleza. Ahí no dice, y Dios lo fortaleció. No, dice, David se fortaleció. Él lo hizo. David buscó las fuerzas que necesitaba en Dios, la esperanza en Dios, el consuelo en Dios. David, muchas veces nosotros estamos pasando por amargura, por tristeza, por dolor, por penas, por aquellas cosas, aquellas batallas que parecieran ya perdidas. Y le decimos al Señor, fortaléceme. Cuando quizá deberíamos de estar nosotros fortaleciéndonos
en el Señor. Déjeme decirle algo, las fuerzas que Dios me va a dar a mí no vienen de la nada. No voy a estar yo aquí diciendo, dame fuerzas, y de repente yo voy a sentir, ya me vinieron. No. Van a venir cuando el débil diga, fuerte soy, dice la palabra. O sea, el débil mismo está buscando esas fuerzas. Es el débil el que se fortalece. Diga el débil, pero el débil dígalo. Fuerte soy, diga. Y dice que David se fortaleció en el Señor. Mire, déjeme decirle algo. Este era el Salmo 23 de David. Los estudiosos están de acuerdo en que David escribió muchos de sus salmos basados en experiencias que él pasó en su vida y con el Señor. Y yo le voy a decir algo, para mí es el Salmo 23 de David. Aunque yo ande, dice, en valle de sombra de muerte. Imagínese cuando David regresa a su casa y llega al Ziklag y llega al Negev y llega a ese valle y lo que encuentra es un valle de sombra de muerte. Sus casas quemadas, sus familias han sido llevadas cautivas, raptadas. Y David se encuentra en este valle, pues ese es el momento de decir, pero Jehová es mi pastor, dice. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová es mi pastor. En ese momento David se fortaleció recordándose de esto. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Parado en medio de destrucción, Jehová es mi pastor. Viendo su casa quemada, su familia ya no estaba ahí, pero Jehová es mi pastor. Viendo que los hombres lo querían apedrear, pero Jehová es mi pastor. Viendo que lo había perdido todo, pero Jehová es mi pastor. Viendo que todo había sucedido por haber ido a hacer algo correcto, lo bueno. Pero Jehová es mi pastor. Uy, hermano. Déjeme decirle algo. Cuando la batalla parece perdida, tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. Esos son los momentos en los que yo debo de recordar quién es Dios. Esos son los momentos en los que yo debo recordar, es cierto, pareciera que la batalla ahorita está perdida, pero recordemos cuántas victorias Dios también nos ha dado en el pasado. Cuántas veces Dios nos ha sacado de las peores situaciones y nos ha dado victoria. Cuántas veces Dios de los lugares más oscuros ha hecho brillar su luz y nos ha mostrado el camino. Cuántas veces Dios, cuando ya pensábamos que nos ahogábamos, nos sacó y paró la tormenta. Cuántas veces Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. Este es el momento de fortalecernos en Él. Cada uno de nosotros va a encontrar una manera de fortalecernos que es perfecta para nosotros. Para David era recordar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa era su manera de fortalecerse. Para mí es recordar lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Para mí es recordar cuántas veces Dios nos ha sacado del lodo y nos ha dado honra y nos ha dado victorias. Oh, hermano, dice David se fortaleció en el Señor. Mientras que todos los demás lloraban y estaban llenos de amargura, y David también lo estaba, escuche bien, David también estaba llorando sin fuerzas, lleno de tristeza, lleno de amargura. Y en medio de todo eso, David se fortalece en el Señor. Mire, mi querido hermano, si usted y yo vamos a esperar a que se nos quite la amargura, la tristeza, el llanto, el dolor, la pena, el miedo, para podernos fortalecer en el Señor, déjeme decirle algo, nunca lo vamos a hacer. Todas esas cosas van a comenzar a desaparecer cuando yo comienzo a fortalecerme en el Señor. No va a ser al contrario. David no esperó a estar tranquilo. David no esperó a que la angustia desapareciera. No. Parado en medio de ese valle de sombra de muerte,
David ve las casas quemadas. Todavía están en llamas las casas. Todavía está el olor del humo. Los gritos y los llantos de 600 hombres. Las amenazas de otros. Y David en medio de su casa, viendo lo que había sido su hogar, quemado y destruido. Sin saber qué había sucedido con sus esposas y todas las demás familias. En medio de las peores circunstancias, David dice, más David se fortaleció en el Señor. Son esos momentos en los que nosotros debemos de buscar su fortaleza, hermano. Amén. Sigamos. Pero eso no es todo. Mire, este es el principio apenas de una hermosa historia. Y dijo David, después de que David se fortaleció en el Señor, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, después de que David se fortalece en el Señor, busca a Dios por consejo. Y vea lo que David le pregunta. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Déjeme tratar de explicarle cómo fue que el Señor puso esto en mi corazón, hermano. Y a mí me bendijo mucho porque yo me he encontrado en el pasado muchas veces haciéndome esta pregunta. David dice, ¿perseguiré? ¿Seguiré adelante, Señor? ¿Será que continúo, mi Dios, o me quedo aquí? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por algo difícil y llegamos a ese punto en que decimos, bueno, Señor, ¿será que sigo? ¿Será que sigo? He estado orando tantos años por esta persona y pareciera que estoy perdiendo la batalla con esta persona. No veo cambios, no veo nada bueno. Lo amo, la quiero, es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, es mi esposa, lo que sea. Pero Señor, ya llegué a un punto en que pareciera que todo está quemado. Señor, ¿será que sigo orando por esta persona? ¿Será que sigo creyendo que realmente vas a cambiar su corazón? Señor, te he estado pidiendo tanto por una bendición en mi negocio y al contrario veo que las cosas están más difíciles, que todo se está viniendo abajo. Pero ¿será, Señor, que sigo? ¿Será que persigo aquellas cosas por las cuales te he estado clamando, por las cuales te he estado pidiendo? ¿Será que sigo creyendo, Señor? ¿Será que sigo yendo a la iglesia, Padre? Porque he estado yendo, he estado buscándote y no veo que las cosas cambien. ¿Será que sigo adelante, Señor? ¿Será que sigo adelante, Señor, con el ministerio que me has dado? Han habido tantas luchas en tan poco tiempo, Señor, y ahora una vez más pareciera que estamos perdiendo la batalla. ¿Será que sigo, Señor? ¿Será que sigo adelante, Padre, predicando tu palabra? ¿Será que sigo adelante, Señor, queriéndote servir y no encuentro en dónde porque todas las puertas se me cierran? ¿Será que sigo, Señor? ¿Será que sigo creyendo, Padre? ¿Será que sigo orando? ¿Será que sigo adelante esperando encontrar esa paz que he perdido? Esa esperanza que me han robado. Señor, ¿será que sigo adelante? ¿Sabe usted cuántas veces he dicho yo? Hasta aquí llegamos. Entreguemos todo, busquemos una iglesia y simplemente seamos miembros de una iglesia. Ya no más predicar, ya no más enseñar. Vamos a estudiar la palabra para nosotros, vamos a
a ser hijos de Dios, pero ya no más. Ya no más, Señor, porque hemos estado peleando batallas en este lado y viendo victorias, y regresamos aquí y vemos pérdidas. Y antes de ir con el Señor a preguntarle, ¿será que seguimos? Uno ya piensa en que ya no quiero seguir. ¿Será que seguimos, Señor? ¿Cuáles son las únicas dos opciones? O sigo adelante o me quedo entre los escombros y las llamas y la pérdida. Esas son las únicas dos opciones. ¿Qué otra opción tenía David? ¿Será que los persigo, Señor? Porque si no los persigo, aquí me quedo, ¿y qué va a ser de nosotros? Pero le voy a decir algo, mis queridos hermanos. A mí me encanta la respuesta que Dios le da a David. Y es la respuesta que el día de hoy yo quiero que todos ustedes se lleven en su corazón. Si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado, ¿y ahora qué? Si alguno de ustedes se ha encontrado en medio de escombros y de pérdidas y se ha preguntado, ¿y ahora qué, Señor? Si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado, ¿será que sigo orando? Yo no veo que las cosas cambien. Yo no veo que esa persona cambie. Y he estado clamando y he estado orando. Y usted clamó y ayunó y lloró una noche antes. Y al día siguiente esa persona pareciera estar peor de lo que estaba cuando usted estaba orando por ella. Y usted dice, ¿será que sigo, Señor? ¿Será que sigo adelante, Padre? ¿Será que sigo adelante después de pedirte que me bendigas y pierdo mi trabajo? ¿Será que sigo adelante después de que creí que ibas a bendecir mi negocio y se me vino abajo y tuve que cerrarlo? ¿Será que sigo adelante, Señor? ¿O hasta aquí llego mejor? Y lo doy por perdido para siempre. David dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, dice David. A mí me encanta eso. Señor, me despidieron del trabajo, pero todavía podré alcanzar mi bendición. Tuve que cerrar mi negocio, pero ¿será que todavía podré alcanzar las cosas que me has prometido, Señor? No, el ministerio no ha sido fácil, pero ¿será que todavía podemos alcanzar las promesas que me has dado? Si es que seguimos, Señor, la pregunta que David está haciendo es esta, Señor, si sigo adelante, ¿irán a cambiar las cosas? Si los persigo, ¿será que los alcanzo? Si sigo adelante, ¿será que las cosas van a cambiar? Si sigo adelante, Señor, ¿será que voy a ver la victoria? Si sigo adelante, Señor, ¿será que va a llegar el día en que esto ya no duela tanto? Si sigo adelante, ¿será que va a llegar el día en que voy a encontrar paz una vez más? Si sigo adelante, ¿será que va a llegar el día en que voy a ver a mis hijos sirviéndole a Dios como yo siempre he querido verlos? Si sigo adelante, Señor, ¿será que voy a ver el ministerio y la iglesia crecer como tú me lo prometiste? Si sigo adelante, Señor, ¿veré esas victorias? Porque David lo que estaba diciendo es, de nada me sirve perseguirlos si no los voy a alcanzar. Porque David necesitaba alcanzar a estos hombres antes de que llegaran de regreso a su ciudad. Porque en el momento que llegaran de regreso a su ciudad, hubiera sido imposible para David destruirlos. David sabía que debía de alcanzarlos antes de que ellos llegaran a su ciudad. Si sigo adelante, Señor, ¿alcanzaré esos días que me has prometido?
la paz que he perdido. Si sigo adelante, Señor, llegará el día en que ya no hayan más lágrimas. Si sigo adelante, Señor, cambiaré mi tristeza en gozo. Amén. Y vea lo que Dios le dice a David. Síguelos. Esa es la respuesta que Dios le da a David. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto, dice, librarás a los cautivos. Uy, mi querido hermano, mire la respuesta que Dios le está dando a David. Señor, ¿será que sigo adelante? Dios dice, sigue adelante. No se quede en medio de lo que fue una pérdida ahorita. No se quede en medio de las casas quemadas. Dios dice, sigue adelante. Señor, ¿será que sigo orando? Sí, siga orando. Mire, Dios le da una respuesta a David que ni siquiera David estaba buscando. Porque David le dijo a Dios, ¿será que los persigo y será que los alcanzo? David no mencionó a los cautivos porque David pensaba que todos ya estaban muertos. Pero Dios le dice, síguelos y sí los vas a alcanzar. Esas eran las dos respuestas que David buscaba. Pero ahora Dios le da ánimo a David y le dice, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora Dios le está dando esperanza a David. Dios le dice a David, no están muertos, están cautivos. Síguelos. Yo estoy seguro que cuando David escuchó eso, recibió nuevas fuerzas. Cuando David escuchó eso, Dios mío, dijo, están vivos. Vamos detrás de ellos. Mire, mi querido hermano, cuando usted le ha dicho a Dios, ¿será que sigo orando? ¿Para qué seguir orando? Dios dice, síguelo. Porque ciertamente esa persona por la que estás orando va a cambiar. Porque ciertamente esa persona por la que estás orando va a terminar sirviéndome a mí. Porque ciertamente aquella prosperidad que te he prometido va a llegar a tus manos. Porque ciertamente te despidieron de este trabajo, pero yo tengo algo mejor para ti, algo nuevo, algo diferente. Porque tal vez este negocio pareciera una pérdida ahorita, pero hay algo mejor para ti en el futuro. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue teniendo fe, sigue teniendo esperanza. Sigue declarando mi palabra, sigue adelante, sigue orando. Dios dice, sigamos, 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 sigamos. No nos demos por vencidos, hermanos, si nos quedamos en medio de los escombros, nunca vamos a salir. Entonces la pérdida sí va a ser total. Pero aquí Dios ahora le dice a David, y vas a librar a los cautivos, están vivos, ahí está, hubo pérdida, pero no hubo destrucción. Lo más preciado, lo más importante, Dios lo había protegido, mi querido hermano. Uy, hermano. Mire, cuando nos fortalecemos en el Señor, Dios va a hablar, Dios nos va a mostrar. No importa por qué valle de sombra de muerte estemos pasando ahorita, mi querido hermano. Dios dice, siga adelante, siga adelante, siga adelante, porque va a llegar el fin. Porque usted y yo no fuimos creados para vivir en un valle de sombra de muerte. Usted y yo fuimos creados para vivir en una tierra prometida. Usted y yo fuimos creados para dejar el valle de sombra de muerte atrás, atrás, atrás. Para dejar lo que fue tal vez una pérdida natural atrás. No se preocupe, Dios tiene una tierra prometida. Dios tiene algo diferente. Para seguir adelante. Para que sigamos creyendo. Para que sepamos que aun cuando hemos perdido un ser querido, podemos seguir adelante. Porque ellos ya están en el lugar al que todos vamos. Ellos ya llegaron a esa tierra prometida por la cual usted y yo todavía estamos caminando para llegar ahí. Dios dice, sigan. Pareciera una pérdida, pareciera que la batalla está perdida, pero no es así, dice. Porque no fue para destrucción. Sigamos adelante, dice. A mí me encanta la respuesta de Dios, síguelos. Síguelos, síguelos.
sabía lo que David estaba hablando cuando David decía, ¿será que los persigo? David no los estaba persiguiendo para decirles, hola, ¿cómo están? Los quería perseguir para acabar con ellos. Porque este es el guerrero que está en él. Y hay un guerrero en cada uno de nosotros, mi querido hermano. Y Dios dice, síganlo. Sigan adelante por esos sueños que han tenido. Sigan adelante con la esperanza que siempre han tenido. Sigan adelante por aquellas promesas que yo les he dado. Sigan adelante. En medio de un valle de sombra de muerte, Dios dice, sigan adelante. Persíguelos. Versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Ahora escuche bien. Dice, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante, dice, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Obviamente este torrente era, me imagino que como un río grande, extenso, que tenían que cruzar nadando posiblemente. Era obvio que no había un puente, porque atravesarlo con un puente hubiera sido fácil, pero dice que 200 hombres no lo pudieron pasar porque estaban cansados, dice. Mire, déjeme decirle algo, si usted y yo vamos a decidir seguir adelante, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque estamos cansados, porque hemos estado peleando la buena batalla de la fe, porque hemos llorado hasta quedarnos sin fuerzas. Pero si Dios dice, síguelos, no podemos quedarnos de este lado del río, de este lado del, ¿cómo le llama? Aquí le dicen torrente, imagínense, un torrente, dice. Me imagino que era un río que iba con mucha fuerza. Ahora dice que 200 hombres no lo pasaron porque estaban cansados. Déjeme decirle algo, David también estaba cansado. Los otros 400 también estaban cansados. Todos estaban cansados, todos estaban tristes, todos estaban desalentados, todos. Pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuánto deseamos nosotros en nuestro corazón alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros? Van a llegar los días en que estamos cansados, van a llegar los días en que estemos frente a un torrente, van a llegar los días en que digamos, bueno, traté de seguirlos, pero ahora se puso más difícil. No, mi querido hermano, esos días son los días de atravesar el torrente y decir, vamos a seguir adelante, porque del otro lado de este torrente está mi bendición. Mire, yo me puse a pensar cuántas veces del otro lado de las aguas, del otro lado de mares, de otro lado de ríos, de lagos, estaba la bendición, lo que Dios tenía para nosotros. Los israelitas tuvieron que atravesar el Mar Rojo porque del otro lado estaba su tierra prometida. Del otro lado estaba lo que Dios tenía para ellos. Cuando Jesús manda a los discípulos del otro lado, dice, tenemos que ir del otro lado. Donde se encontraron con el Gadareno. El propósito de ir del otro lado era el Gadareno, pero tenían que atravesar el lago. Y a medio camino se levantó una tormenta, pero del otro lado, míreme querido hermano, cuando lleguen esos torrentes a su vida, recuerde esto, del otro lado está lo que estoy buscando, del otro lado está lo que Dios me ha prometido. Solo tengo que tener un poco más de fuerzas, solo tengo que orar un día más, creer un día más, clamar un día más, tal vez llorar un día más, no importa, no sé qué tengo que hacer, pero lo que tenga yo que hacer para cruzar del otro lado, lo voy a hacer. Un día más. Una oración más. Usted no sabe si usted está a una oración más, de ver la vida de otra persona cambiada. Usted no sabe si está a una prédica más, de ver su ministerio cambiado totalmente. Usted no sabe si está a una ofrenda más, de ver una enorme bendición venir sobre su vida. Usted no lo sabe. Pero es cuando llegamos a esos momentos en los que decimos ya no más. Un momento, ya habíamos dicho ya no más cuando encontramos nuestra ciudad destruida. Quizá ahí dijimos hasta aquí, Señor, ya no, ya lo perdimos todo. Y Dios dijo, síguelos. Muy bien.
Fortalezcámonos en el Señor y sigamos. Y ahora llegamos a este torrente y decimos, ¿y ahora qué, Señor? Dios dijo, síguelos. Dios nunca dijo que sería fácil. Yo le digo hoy, mi querido hermano, siga creyendo. Siga fortaleciéndose. Siga orando, siga clamando. Siga aferrándose a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Porque Dios nos va a llevar del otro lado. En este lado quizá hoy tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos desconfianza, desánimo. Y hay un torrente que pasar, pero del otro lado está la victoria. Del otro lado está la paz que he estado buscando. Del otro lado están los ánimos que me han hecho falta. Del otro lado voy a cambiar mi tristeza en gozo, mi llanto por alegría. Del otro lado. Del otro lado va a ser sanado mi corazón. Del otro lado va a ser fortalecida mi alma. Del otro lado van a ser prosperadas mis finanzas. Del otro lado voy a poder encontrar lo que Dios, las victorias que Dios tiene para mí. Del otro lado es un paso más. Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero ya está del otro lado, del otro lado. Si ya nos fortalecimos en el Señor, si ya decidimos dejar el valle de sombra de muerte, decidimos dejar lo que el enemigo ha quemado, pero todavía sabemos que hay algo que el enemigo no ha destruido y por eso podemos seguir adelante. Yo le digo hoy, crucemos del otro lado. La historia termina de esta manera. Cuando finalmente David los alcanzó, dice en el versículo 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, los que los habían atacado, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Imagínense, hermano, un día y medio de batalla. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Déjeme decirle algo. El enemigo pensó que nos había destruido. El enemigo pensó que había acabado con nosotros. El enemigo pensó que hasta ahí habíamos llegado. ¿Sabe por qué? Porque estaban haciendo fiesta. Pero lo que el enemigo no sabe es que estos guerreros, es que estos hombres y estas mujeres de Dios nos hemos fortalecido en el Señor, que nos hemos levantado y hemos dicho, yo voy a seguir adelante, yo voy a ir detrás de aquellas cosas que Dios me ha prometido, de lo que el Señor tiene para mí. Lo que el enemigo no sabe es que no nos ha derrotado, que no nos destruyó, tuvimos pérdida, pero no hemos sido destruidos, que nos estamos levantando, que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir adelante y que cuando lo alcancemos vamos a acabar con él y vamos a recuperar todo lo que habíamos perdido, todo lo que el Señor nos ha prometido, todo lo que hemos estado creyendo en el Señor, todo. Mientras que el enemigo estaba festejando, mientras que el enemigo pensaba que con esto nos iba a destruir, mientras que el enemigo pensaba que nos había destruido porque nos robó el trabajo, mientras que el enemigo pensaba que nos había destruido porque nos robó el negocio,
Mientras que el enemigo pensaba que nos había destruido porque nuestras finanzas se vinieron para abajo, porque se nos cerraron las puertas aquí, se cerraron las puertas allá. Mientras que el enemigo pensaba que nos había destruido porque el ministerio ha sido difícil, arduo y las cosas no han ido pasando como queríamos. Mientras que el enemigo pensaba que nos había destruido porque nuestros hijos aún no han llegado a los pies de Cristo, porque mi cónyuge aún no ha llegado a los pies de Cristo, porque en mi familia todavía hay problemas y divisiones. Mientras que el enemigo pensaba que me había destruido, yo estoy orando, yo estoy clamando y yo estoy peleando la buena batalla de la fe. Yo estoy cruzando torrentes, yo estoy camino hacia las cosas que Dios me ha dicho. Mientras que el enemigo pensaba que me había destruido o que me podía destruir con la pérdida de un ser querido. Lo que el enemigo no sabía es que ese ser querido está ahora en el mejor de los lugares. Y que cuando pase mi tiempo de luto y de tristeza, yo seguiré dándole gloria a Dios. Porque esa persona, aunque hubo pérdida, no hubo destrucción. Esa fue una de las cosas más difíciles para mí de entender cuando mi papá murió. Y yo en esa época no era un cristiano maduro. Y me peleé con Dios. Pero el Señor es bueno en su misericordia, grande en su amor. Y Dios me mostró su grandeza. Y hoy yo le doy gracias al Señor porque sé que mi padre, aunque hubo pérdida, no hubo destrucción. No hubo destrucción. Mi querido hermano, el enemigo está festejando. El enemigo está festejando. Pero si usted y yo nos levantamos y fortalecemos en el Señor y seguimos adelante tal y como Dios le dijo a David, déjeme decirle algo. Ese festejo se va a convertir en derrota para el enemigo. Porque todo lo que pensó que nos había robado, que nos había quitado, todo será devuelto a nuestras manos. Todo, y no habrá pérdida alguna. Todo será devuelto a nuestras manos. Yo le digo hoy, mi querido hermano, sigamos adelante. Fortalezcámonos en el Señor de la manera en que usted pueda hacerlo. Fortalezcas en el Señor. La oración, la adoración. Yo no sé cuál es la manera en que usted más se puede fortalecer en el Señor, pero hoy encuentre esa forma, encuentre esa manera y fortalezcase. Y aunque usted esté viendo a su alrededor ese valle de sombra de muerte, recuerde, Él es mi pastor. Y Él no me va a dejar aquí. Dios no le dijo a David, hasta aquí llegaste. Dios no le dijo a David, ahora acostúmbrate a vivir de esta forma. No, David, Dios le dijo, sigue. Porque ciertamente lo alcanzarás. Yo le digo hoy, siga, mi querido hermano. Porque todas las cosas que Dios nos ha prometido las vamos a alcanzar. Siga adelante. Porque lo que nos espera del otro lado del torrente es mejor de lo que tenemos de este lado. No nos demos por vencidos, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Si le queda alguna palabra hoy en su corazón, le voy a decir cuál es la palabra que quedó en mi corazón en estos días que Dios estuvo hablándome acerca de este mensaje. Fue solamente una. Síguelos. Eso quedó en mi corazón, hermano. Sin importar las cosas que atravesemos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir creyendo en el Señor. Vamos a seguir aferrados al Señor. Vamos a seguir sirviéndole a Dios en lo que Él nos ha dicho que hagamos. Vamos a seguir hacia adelante. Como familia, como iglesia, como ministerio, como hermanos, como hermanas. Vamos a seguir adelante, hermano. Porque Dios dice, seguramente dice, los vas a alcanzar. Si sigues, lo vas a alcanzar.
Si sigues, vas a llegar a esa meta. Si sigues, vas a llegar a lo que te he prometido. Si sigues, vas a encontrar aquellas cosas que habías perdido. Si sigues, dice. Pero sigue. Sigamos, mi querido hermano. No nos demos por vencido. En medio de lo que parecía una batalla perdida, David recibe fortaleza, guianza, ánimo y por último victoria. Así que sigamos adelante, hermano. La batalla puede que parezca perdida, pero no lo está. No lo está, mi querido hermano. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo les quiero desear el mejor de los domingos, la mejor de las semanas esta semana. Y que el Señor nos fortalezca a todos para seguir adelante. Que así como David se fortaleció en Dios, nosotros también podamos hacerlo. Y que podamos seguir hasta alcanzarlos. Y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Les quiero dejar todo mi amor, todo mi cariño, mis bendiciones. Que esta semana el Señor esté con ustedes, mis queridos hermanos. Y siempre recuerden que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, háganoslo saber. Amén. Les amamos, les deseamos una muy buena y bendecida semana y nos vemos el miércoles por la noche. Dios me los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Gracias.